Vamos a empezar pues esta tarde la primera entrevista y ya está con nosotros el doctor Alexis Naranjo. Vamos a corrernos para acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a empezar con ese tema que les decíamos en la introducción. Si usted está cansado, si está agotado, si ha tenido estrés, si siente molestias musculares, doctor, de paso que a mí a veces me pasa eso, hoy vamos a hablar de esto. Que cuáles podrían ser eventualmente, doctor, y vamos a empezar con esto, los nutrientes que a usted le podían estar faltando en el cuerpo y que a veces uno dice, podría ser que me falta vitamina C, podría ser que me falte vitamina E, podría ser que me falte calcio. A veces a uno le empiezan a faltar algunos nutrientes y se enferma y no sabe. Doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy contento, estrenando los jueves hoy, agradecido por la invitación y hablando un poco de todo. Cuando pensamos en la célula, tenemos que recordar que cuando hablamos de vida, todos estamos compuestos por células. ¿Qué es el fin de la célula? Bueno, la célula como tal es un ser vivo que le toca alimentarse, nutrirse y tiene diversas funciones en el cuerpo. Así que, así yo le estoy hablando de un alveolo propio de un pulmón, o le estoy hablando de un hepatocito en el hígado, o le estoy hablando de una neurona propia ya del sistema nervioso. Todas funcionan igual, todas necesitan ciertos elementos que al final, cuando hay carencias o cuando estamos en un estilo de vida donde el estrés nos lleva directamente hacia los procesos oxidativos, o incluso la forma en cómo preparamos los alimentos o cómo se almacenan, esto afecta directamente esa nutrición celular. Entonces, estamos hablando de algo que es maravilloso porque es la posibilidad de nutrir cada una de nuestras células, de nutrirlas y a la vez también de desintoxicarlas. Pero pensemos en eso, si tenemos una alteración en un órgano, es la posibilidad de ir a ese órgano, de ver el grupo celular y nutrirlo directamente. Y al nutrirlo le estamos dando todas las condiciones al paciente. Siempre utilizo la frase del Riteve, pero bueno, es una forma de agarrar a ese organismo y decir, ese organismo tiene alteraciones en tal y tal órgano, en tal tejido, y entonces vamos a nutrirlo de X o Y forma. Doctor, vamos a empezar a pedirle tal vez a los compañeros para ver, doctor, y algunas cositas que empieza a sentir la persona cuando a usted le faltan esos nutrientes en el cuerpo. Claro, en nutrición celular estamos hablando, la nutrición celular aporta para prácticamente todo. ¿Por qué todo? Porque desde un agotamiento hasta un paciente con estrés o cáncer, todo influye en que hay un conflicto en cómo esa célula se ha nutrido. Si se ha nutrido mal, esa célula va a tener diversas alteraciones y esas alteraciones han llevado a ese grupo de células a enfermarse. Incluso entonces, durante el estrés. Correcto, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay diferentes mecanismos por el cuerpo, barreras que tiene el cuerpo para intentar frenar enfermedades, eso lo hace. Pero ¿qué pasa? Es como una represa. Cuando la presión es muchísima, llega el momento en el que es imposible para el cuerpo sostener la enfermedad, y entonces es donde hablamos las personas que están con agotamiento crónico, por ejemplo, que son personas que dicen, doctor, yo antes tomaba y en 2 horas hacía 4 o 5 cosas y ahora paso 2 horas y no termino una. O gente que dice, lo vemos mucho en deportistas, que dicen, antes yo recuerdo que yo entrenaba, pero ahora en el momento entreno la mitad y me siento el doble de cansado. O sea, entonces son diferentes cosas, incluso en el cáncer, son células que se han ido deteriorando, se malignizan por diferentes procesos bioquímicos y entonces aparece la lesión maligna, y esto hay formas de frenarlo y formas incluso de regresarlo dependiendo de la patología y dependiendo del estado en el que esté el paciente. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí hay algunas cosas, doctor, que pueden ayudar a que la persona nuevamente recupere la salud y no se sienta cansada, recupere esa parte muscular que usted decía. Vamos a pedir a los compañeros para que nos pongan la otra pantalla donde se ven algunas vitaminas o algunos minerales que en algunas ocasiones pueden ayudar a que la persona se sienta mejor. Claro, es posible que ahorita hablemos y todo el mundo diga, pero el doctor está hablando de enfermedades, pero yo no me siento enfermo. ¿Por qué? Porque no tengo gripe, no tengo tos, no tengo expectoración, no tengo diarrea, pero hay que recordar que el concepto de salud es el perfecto equilibrio biológico, psicológico y social. Entonces, todo lo que me saque de ese equilibrio es una alteración que necesito tratar para llegar a ese perfecto equilibrio biológico, psicológico y social y gozar de completa salud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de medicina ortomolecular siempre me gusta hablar de ortografía,
ortopedia, ¿verdad? Estamos hablando de una molécula correcta. En esto hay que ser muy científico, porque no es agarrar y hacer un suero con un montón de vitaminas, con un montón de oligoelementos y ponérselo al paciente, porque todo en exceso también es dañino. Entonces, es valorar a un paciente y analizar qué carencias de algunos oligoelementos, que cuando hablamos de oligoelementos son elementos que se ocupan muy poquitos, por ejemplo el selenio, el magnesio, el manganesio, que son realmente concentraciones muy poquitas, pero con solo adherir esa concentración el paciente comienza a mejorar. Entonces, doctor, vamos a explicarle un poquito a la gente que está interesada en casa, cómo se pone ese tratamiento, porque aquí vemos que se puede, por ejemplo, mezclar vitaminas con minerales y otras cosas que se pueden poner para que el paciente vaya esto directamente a la sangre a través de un suero que se le pone a la persona precisamente en la clínica suya. Claro, ¿cuáles son las ventajas que tenemos en esto? Que es tomar al paciente y poder nutrirlo. O sea, no todo se puede nutrir en un solo día, pero es la posibilidad que nos da de ir permitiendo hacer diferentes sesiones para que este paciente se pueda nutrir de la mejor forma, o sea, para ir recuperando esos elementos. Por ejemplo, el día que hablábamos de vitamina C, yo les decía que la vitamina C absorbida oralmente es de máximo 2 a 3 gramos. Pero entonces tenemos pacientes a los que les podemos poner 15 gramos e incluso 30 y más gramos. Hemos llegado hasta 200 gramos en un determinado día, dependiendo de la alteración que tenga un paciente. Entonces podemos aprovechar más las propiedades de las vitaminas con esta administración. Correcto. Y también recordar que cuando absorbemos algo de línea oral, siempre hay un paso que llamamos el primer paso, que es que cuando la molécula está entrando por el tracto digestivo va a pasar a hígado, y en hígado perdemos un porcentaje. Dependiendo de la molécula puede ser un tercio, pero dependiendo de la molécula podemos perder hasta el 70% de la molécula que estamos administrando. Entonces, por ejemplo, ponemos 100 miligramos y al final va a llegar a sangre 30 miligramos. Entonces, en esta aplicación endovenosa estamos quitándonos este paso y nos permite aprovechar el 100% de lo que ponemos. Es correcto. Doctor, brevemente, ¿por qué hay personas que tienen, por ejemplo, una carencia de vitamina D o C, o por qué no tienen selenio en el cuerpo? ¿Qué pasa? Claro, digamos, también hablamos de ciertos medicamentos que las personas toman, y hay medicamentos muy comunes, por ejemplo las estatinas. Las estatinas se encargan de bloquear una producción de ácido graso que tiene que ver con el colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Que al bloquear esta enzima, se bloquea también la producción de coenzima 10, y la coenzima 10 es muy importante, es un antioxidante importantísimo, y por otro lado afecta incluso en el síntesis, o disminuye el síntesis de vitamina D, y por ende influye también en algunos pacientes que tengan tendencias depresivas, con conflictos con serotonina, con dopamina, y es simplemente por un medicamento. Entonces, ¿cómo valorando a un paciente con saber que toma un medicamento? Son estos pacientes que comienzan a tomar estatinas y después de los 4 o 5 meses comienzan a hacer mialgias, que son esos dolores musculares. Dicen, doctor, yo estaba muy bien, pero hace días vengo con unos dolores musculares, me duele todo lo que hago, me canso mucho más rápido. Y entonces, cuando comenzamos a evaluar, decimos, bueno, lo único que hemos incorporado nuevo es la estatina. Comenzamos con una variable donde ponemos coenzima 10, glutatión y algunos oligoelementos, y el paciente inmediatamente, estoy hablándole de cuestión de horas, el paciente mejora por completo. Bueno, doctor, nos vamos a ir al primer corte comercial, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema. Si usted está agotado, está cansado, tiene molestias musculares, ya casi regresamos. Muchas gracias por continuar con Salud y Algo Más. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre medicina ortomolecular para lo que es el cansancio, fatiga, incluso estrés, entre otras enfermedades. Y está con nosotros el día de hoy el doctor Alexis Naranjo para explicarnos más sobre el tema. Por cierto, doctor, ahora quería hacerle una pregunta con respecto a lo que se está hablando. Es decir, el estrés también puede verse afectado por la carencia de vitaminas. Eso me parece muy interesante. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay diferentes, todo lo que estamos hablando son de mecanismos compensatorios, o sea, recordemos, es como el sostén que tiene el cuerpo contra alguna agresión. Entonces, voy a poner un ejemplo. Resulta que yo tengo que recibir un golpe en la cabeza. Eso no me lo puedo quitar. ¿Qué puedo hacer yo para protegerme? Me pongo un casco. Son elementos que tiene el cuerpo para protegerse directamente de ciertas agresiones. El estrés, como todo el mundo lo sabe, que es una enfermedad silente. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que hay hormonas que libera la suprarrenal que se van a encargar de afectar
el endotelio a nivel cerebral, nos da conflictos con el sueño, son personas que se agotan mucho más rápido, tienen lo que la gente llama normalmente o popularmente lagunazos, que son, incluso en algún momento se confunden con crisis de ausencia, porque la gente dice, me senté a escribir tal cosa, me senté y duré 5 minutos y no escribí nada. Claro, todo eso tiene que ver con eso, son mecanismos que nos permiten protegernos al estrés. Es una forma de bloquearlo, y obviamente el estrés tiene montones de líneas. Hay pacientes que tienen sus niveles altos de cortisol y por ende se les complica, por ejemplo, bajar de peso, o tienen insomnio. Entonces, ¿cómo con solo oligoelementos podemos llegar a cambiar la vida de un paciente con solo el hecho de administrar 3 o 4 oligoelementos o incluso algún tipo de vitamina que el paciente esté carente en ese momento? Bueno, doctor, aquí vemos unas imágenes más o menos como se coloca un suero normal y corriente. Por ejemplo, todas estas cosas que tenemos acá, algunas son vitaminas, otras son minerales y otras son aminoácidos. Todo esto usted lo toma, hace algunas mezclas y dice, bueno, este paciente está cansado, le hace falta, por ejemplo, esta vitamina, le falta este mineral, y se lo colocamos en un suero normal y corriente. Correcto. Siempre la historia clínica es lo que más nos indica, ¿verdad? ¿Cómo está este paciente? ¿Qué actividad física tiene? ¿En qué trabaja? ¿Cuántas horas descansa al día? ¿Hace cuánto tomó sus últimas vacaciones? Que eso es otra cosa que es influyente. ¿Cuántas horas duerme? ¿O el fin de semana qué hace? Resulta que el paciente se desvela el viernes y tiene que dormir sábado y domingo porque el lunes llega molido al trabajo. O pacientes que se están preparando hoy para hacer una tesis, que se están preparando para algún tipo de maratón o para algún tipo de prueba. Todo esto influye. Y es la posibilidad de darle esos nutrientes en base a lo que ocupemos. Por ejemplo, si ocupamos un ácido alfa-lipoico y lo podemos combinar con glutatión, o necesitamos poner una megadosis de vitamina de complejo B o y de vitamina C, todo eso se va regulando y, como les digo, no se pone todo de forma desordenada, de llegar y decir, bueno, vamos a ponerle a este paciente y le voy a poner de todo para que se vaya completo. No, es ver qué necesidades tiene ese paciente, porque cada vez que pongamos una molécula, tenemos una repercusión directa sobre el cuerpo. Entonces no es de llenarlo de un montón de oligoelementos o de antioxidantes. De acuerdo a la carencia. Correcto. En base a la carencia es en lo que vamos a dirigir el tratamiento. Doctor, eso es muy interesante porque tradicionalmente se cree que es el adulto mayor el que principalmente necesita vitaminas. Pero en este caso usted me está mencionando una serie de factores. Es decir, una persona deportista podría haberse beneficiado también. Por supuesto. Porque quizás tenga carencia por los entrenamientos y la rutina de ejercicios extensas. Claro, no solo, digamos, hablamos de deporte porque es lo más fácil de ver en lo que es agotamiento, pero podríamos hablar de un gerente, o podríamos hablar de los profesores que recién ingresaron a clases y que terminan noviembre casi gateando porque el agotamiento es muchísimo. Entonces, o nosotros mismos, ¿verdad? Cada vez que salimos del país y tenemos que cambiar de ambiente, hay pacientes, tengo un par de pacientitos que, por ejemplo, van a salir del país y van a una zona muy fría. Entonces, una de las solicitudes fue, doctor, necesitamos algo que nos suba las defensas, porque el otro mes vamos a salir del país. Entonces, en ese tipo de cosas hay diferentes oligoelementos, son vitaminas que se pueden combinar para llevar al paciente a esa mejor expresión del cuerpo de tener unas células sanas. Bueno, doctor, usted también le da por ahí, no vamos a decir el equipo de fútbol, pero también le da, digamos, rehabilitación, terapia y todo este tipo de cosas a algunos, por ejemplo, jugadores de fútbol, claro, que con esto de jugar todos los días y de entrenar todos los días se sienten muy cansados, y es lógico. A ellos se les va a bajar las defensas porque se esfuerzan mucho físicamente. También la gente que hace mucho deporte podría ayudarse con esto y no tener tanto dolor muscular. Claro, es una forma, digamos, cuando hablamos de dolor, ¿por qué me duele un músculo, verdad? Me duele un músculo porque lo llevé a la mayor carga que pudo tener. Entonces, ¿cómo lo puedo nutrir? Bueno, primero con descanso, ¿verdad? Pero resulta que yo no tengo una semana o 2 semanas para descansar a esa persona, porque ese paciente, el futbolista, por ejemplo, tiene que jugar el miércoles y jugó ayer. Entonces es una forma de recuperarlo con oligoelementos, con algunas otras herramientas, pero es de nutrirlo para que el cuerpo se recupere mucho más rápido. Doctor, esto siempre ha sido importante, porque yo creo que desde que nosotros estábamos, por ejemplo, en la escuela, nos decían, la maestra nos decía, es que usted tiene que comer el banano por esto, tiene que comer la naranja por esto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a través del tiempo, de la edad, de ahí vamos perdiendo todos esos nutrientes, esas vitaminas, esos minerales, y al final uno dice, bueno, es que padezco de tal enfermedad porque carezco de tal vitamina? Claro. Lo primero es recordar, bueno, ¿en qué sentido
hay carencia. ¿De dónde viene la carencia? Lo primero es, las frutas que comemos hoy no son las mismas, no tienen la misma cantidad de vitaminas que la que tenían hace 30 años, desde oligoelementos y todo, se ha ido perdiendo. Lo que es la microbiota, que eso es un tema para otro próximo programa, por ejemplo, el manejo de microbiota, la microbiota en los últimos 50 años hemos perdido más del 40% de la microbiota que antes nos defendía. Cuando hablo de microbiota me refiero a la famosa flora bacteriana que antes decíamos que estaba en el colon, hoy sabemos que no, hay en muchos lugares y que son un escudo para nosotros en cuanto a lo que son defensas. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo es lo que usted decía ahora, doctor, que decía solo el adulto mayor. No, hemos tenido pacientes que tienen algún cuadro, una patología crónica y es por un conflicto con el hierro o por una baja administración de selenio. Entonces, en eso hay patología, hay enfermedad. Es como forzar las células a que trabajen sin darle todas las condiciones. Entonces, eso nos permite específicamente brindar las mejores condiciones para que esas células nos den el 100% de la función que tienen que desarrollar. Doctor, y volviendo a la terapia, ¿qué es lo que empieza a sentir el paciente después de iniciar los tratamientos? ¿O en cuánto tiempo es que empiezan a notarse cambios? Ok, hemos tenido pacientes, bueno, hacemos un poco de todo. Cuando lo utilizamos con IPT, son pacientes que en la segunda, tercera dosis se sienten diferentes. Antes esperábamos pacientes mejoras después de la tercera semana, pero hay pacientes que van por una patología propia y en cuestión de un día o dos, el paciente automáticamente se siente distinto. O sea, incluso cuando son pacientes de insomnio, comienzan a dormir esa misma noche. Okay, bueno, gracias, muchísimas gracias, doctor. Ya no nos fue el tiempo. Yo sé que el doctor Kuhn tiene como más consultas y por supuesto que invitamos a la gente, a las personas que les ha interesado mucho este tema, pues el doctor tiene su correo por ahí que le pueden escribir, también puede llamarlo, correcto, el Facebook, doctor Alexis Naranjo Solano, y también pues pueden localizarlo y ahondar más, porque este es un tema que está bastante difícil, pero es un tema que al final puede ayudarle. Quizás usted le falta una vitamina o un mineral y es ahí donde surge el problema.